Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Ayer, el Día del Padre, la gente lo disfrutó, He hablado con muchos amigos y es un día bonito, hay muchas cosas, de que si los padres se olvidan, de que si los regalos lo pagan ellos, de que hay otras fechas que sí tienen mayor significación. No es así. No es así, siempre los padres también son recordados y son bien recordados. Incluso, no necesariamente porque sean padres buenos o malos, siempre en la condición humana, en la conducta, la gente a sus progenitores le tiene un respeto especial, padre, madre, los abuelos, después los tíos, los hermanos, pero principalmente padres, madres, abuelos. Y son oportunidades incluso de limpiar asperezas que pudiesen haber ocurrido en algún determinado momento entre los miembros de una familia, en este caso con los padres. No es verdad, yo lo digo porque he hablado con muchos amigos ayer, en el fin de semana, incluso en el curso del día de hoy, de cómo la pasaron. Y más o menos hay toda la gente en familia, tranquilo en la casa, cada uno celebrando, los que celebran, dentro de su modo de vida y su radio de acción. Y eso es normal, eso es común. Y qué bueno, siempre es oportuno tener fechas para recordar momentos y episodios interesantes, bonitos, buenos, episodios de familia, siempre serán bienvenidos. El caso del joven Pumarol continúa en la palestra de la discusión sobre el tema de la reacción, su salud mental y la acción pública, la acción de las autoridades. En un caso ya en progreso. El Código Laboral quedó en el aire, el Código Penal abre en esta semana con una puja a ver si puede ser aprobado. La hambruna en Gaza, terrible, señores, terrible, señores. Terrible, señores. Las escenas que uno ha estado viendo son impresionantes. El tema del giro a la izquierda, aquí en el polígono central de la capital dominicana, va avanzando, se va convirtiendo en una realidad. Hay que ver en el paso del tiempo su cumplimiento y sus efectos, causa-consecuencia. Un bonito documental breve sobre los secretos del chef, un conversatorio sobre la historia de la cocina taína que presenta el Banco Popular. No dejen de perderse, lo voy a compartir con ustedes en el transcurso de esta emisión. Todo esto y mucho más después de la pausa. El gobierno de Luis Abinader, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, PROMIPYME, lanzó el programa Tu Firma es tu Garantía, con un fondo inicial de 1.200 millones de pesos para su primer año de ejecución. La nueva estrategia de inclusión financiera está orientada a microempresarios no bancarizados, con énfasis en actividades lideradas por mujeres. Su objetivo es permitir el acceso a microcréditos sin requerir garantías tradicionales y mediante evaluaciones alternativas de crédito, promoviendo a su vez la formalización, la bancarización y el fortalecimiento empresarial. El director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, informó que en República Dominicana ha sido retirada del mercado la pasta dental Colgate Total Clean Mint, fabricada en Brasil, tras reportes de lesiones orales y otras afectaciones a la salud bucal en ese país y otros. Alcántara explicó que esta presentación brasileña tiene una composición diferente a la que se fabrica en México, principal país exportador del producto a República Dominicana.
que solo entre un 5 y un 6% de productos en góndolas locales provienen de Brasil. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, ha emitido una alerta por el marcado deterioro de las condiciones climáticas en República Dominicana, previendo fuertes lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctricas significativas en gran parte del territorio nacional. El panorama meteorológico está dominado por una influencia de dos ondas tropicales, la número 20 y la cercana a la 21, con una persistencia de una vaguada. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, indicó hoy que el acuerdo comercial alcanzado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Unión Europea causará graves daños a la industria del viejo continente, trayendo consigo un aumento de los precios de la energía y la salida de inversiones. Durante su intervención en el 11º Foro Educativo Juvenil Panruso, Territorio de Significados, el canciller ruso destacó que, según lo acordado, se garantiza la imposición de un arancel fijo del 15% para los productos importados de la Unión Europea, así como cientos de miles de millones en compras de armas y energía estadounidenses, mientras que la potencia norteamericana puede entregar sus productos a la Unión Europea sin pagar ninguna tasa. Tailandia y Camboya han acordado un alto al fuego inmediato e incondicional en un avance significativo para resolver los mortales enfrentamientos fronterizos que iniciaron su quinto día, dijo el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Anwar, quien presidió las conversaciones como jefe del bloque regional de la ASEAN, dijo que ambas partes han llegado a un entendimiento común para tomar medidas que permitan volver a la normalidad tras lo que él describió como conversaciones francas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que planea establecer una nueva fecha límite a Moscú para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania. Así lo anunció durante una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer en Escocia. Voy a fijar una nueva fecha límite de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar, dijo el mandatario. Trump añadió que quería ser generoso, pero que no ve ningún progreso al respecto. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La desgracia ocurrida la semana pasada en un edificio de apartamentos de familias de clase media, media alta, en el sector de Naco, en que un joven de familias conocidas, vecinos de familias conocidas, fueron escenario de la desgracia de un joven evidentemente con problemas de desequilibrios mentales que provocó una muerte y por lo menos 5 personas heridas, incluyendo el padre de este joven de 30 años. ¿Qué pasó? Tema de los expertos en la conducta humana que deben investigar y deben tomar esto como punto de partida ante el hecho consumado
de cómo manejar estos casos en la familia, en el entorno, para tratar de evitar su repetición. ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente? ¿Quién estaba fuera de sí? Miren, el tema ahora es, hay un hecho consumado. El tema ahora es ver qué pasó que provocó esta explosión de violencia, que detonó este estado de ánimo que llevó a este joven, por demás hijo, por demás sobrino de un buen amigo, de personas conocidas. Jóvenes con problemas de la conducta, con problemas mentales, los hay por montones en República Dominicana. Conversaba con el doctor Ortega en el programa de radio esta semana pasada y nos daba algunos tips interesantes de cómo, y él hablaba muy claramente y decía, no estoy juzgando el hecho porque no tengo los parámetros, los estudios, las investigaciones en las manos. Estoy hablando por lo que se ha presentado y por lo que son los escenarios de conducta. Eso hacen los médicos profesionales, eso hace el profesional de la salud incluso. Ponerlo dentro de ese contexto. Pero él decía que hay muchos elementos que influyen en situaciones de esta naturaleza. Y daba unas cifras de la cantidad de jóvenes principalmente afectados con problemas de síndrome de Asperger, síndrome de Down, déficit de atención, problemas de esquizofrenia, de una serie de problemas de la conducta, más de lo que uno se supone, y que uno se da cuenta generalmente cuando o conoce episodios por alguna familia o sencillamente porque ocurren situaciones que desbordan el mantenerlo lo más discreto posible y trascienden a la opinión pública. En el seno familiar, en el seno de los amigos, en la prensa. Y esto nos deja unas lecciones impresionantes de cómo hay que, dentro de lo que es la responsabilidad paterna principalmente, paterna-materna, o sea, del hogar, de ver los comportamientos de esos hijos que van creciendo. Porque esto generalmente no viene de la noche a la mañana, son comportamientos que se van observando, conductas que hay que ir trabajándolas para ayudar a superarlas, a controlarlas, a mantenerlas en un nivel de aceptación para mejoría siempre. Es un trabajo titánico del día a día. Hoy precisamente les voy a presentar en la segunda parte de este programa un conversatorio que tuve aquí en Oye País con Fernando Quirós. Eso lo grabamos el jueves de la semana pasada y lo íbamos a usar ese mismo jueves, pero debido al acontecimiento ocurrido, así de buenas a primeras y que no teníamos ningún parámetro, preferimos retardarlo un par de días, porque no pierda todo, al contrario, ahora es que cobra vigencia de cómo se maneja ese tema de la conducta. Y no quisimos que fuera a interferir, que fuera a verse como un aprovechamiento de una situación que estaba en progreso este mismo jueves pasado. Es una situación compleja, es una situación difícil, es una situación que cada familia se ve reflejado en situaciones similares o conexas o que le llevan a poner atención a su entorno, principalmente con los jóvenes, adolescentes jóvenes. Ya este joven
de la tragedia de la semana pasada era un joven de 30 años, ya un hombre adulto, ya había transitado un tiempo bajo esta condición y bajo tratamiento médico, psiquiátrico, y las causas de por qué detonó son las que ahora hay que investigar, porque ya el mal era conocido, la situación estaba bajo facultativos que lo estaban dando seguimiento. ¿Qué pasó? Eso es lo que vamos a ver. Es interesante, ¿ustedes saben por qué es interesante? Porque vuelvo y digo, eso puede ocurrir en cualquier familia, en cualquier entorno, en cualquier barrio, en cualquier escuela, en cualquier situación. Nos sirva de ejemplo. Miren, el Código Laboral abortó en esta legislatura, porque con todo lo que ha pasado y la posición dura, fuerte del empresariado dominicano, plasmada en un documento emitido la semana pasada después de la aprobación en primera lectura en la Cámara de Diputados, ya había sido aprobada en 2 lecturas en el Senado. Indudablemente continuar en la forma como iba, sin hacer caso, sin ver las argumentaciones del sector empleador, no tenía sentido. Era una provocación, porque en este caso los empleadores son uno de los 2 actores principales que tienen que ver con lo que es el elemento principal de este código. El código es laboral. ¿Quiénes son los principales actores? Los trabajadores. Ahora, ¿quiénes representan la fuerza laboral? El sector empresarial, que es el empleador, el sector laboral, que es quien ejecuta el empleo, el trabajo, la labor. Entonces, aprobar un código altamente cuestionado por uno de los sectores en varios aspectos era un tremendismo. Yo creo que fue correcto lo que se hizo de aguantarlo y sentarnos en la mesa a discutirlo. Lo malo de esto es que el apresuramiento de los legisladores, nosotros le pedimos a los legisladores que actúen, pero así como retienen hace 25 años dándole vuelta al Código Penal, el Código Laboral, que estaba altamente consensuado entre los 2 sectores, se quería atropellar y aprobar en una semana. Que venía dándose larga, que sí, que unas reuniones, que unas vistas públicas o unas audiencias en la comisión especial para oír los pareceres de los 2 sectores. Muy suave todo, muy tranquilo, a su ritmo, y de buenas a primeras, cuando se le venía encima la legislatura, y después que el presidente de la República dijera en una semanal, tenemos que aprobar esos códigos, porque hay que ponerlo en funcionamiento. Eso es parte del ordenamiento jurídico e institucional del país. Entonces, cuando se plantea eso, el apresuramiento. Y ahí están los resultados. Hasta varios artículos se perdieron en el tránsito de llevarlo del Senado a la Cámara de Diputados, que median 50 metros, en el mismo edificio, en el mismo piso. Vaya usted a ver. Con el Código Penal pasan otras situaciones, porque si bien el tema de las 3 causales era el nudo gordiano que detenía la aprobación final por la irresponsabilidad de los legisladores que por años no quisieron fijar posición en una u otra forma, porque querían estar con Dios y con el diablo, como dividió la sociedad el tema de la despenalización del aborto, un tema muy controversial en el mundo entero. No tiene por qué no serlo en República Dominicana, y lo es. Como no querían tomar una posición, porque alguna de las partes, si se aprobaba de una forma u otra, iba a ser afectado en la imagen política de los legisladores, lo dejaron ahí. De buenas a primeras, en una semana, hay que aprobar, hay que salir de esto, vamos arriba. Entonces aparecieron nuevas enmiendas, nuevas propuestas para consignar en ese código, y ahí ha venido el desbarajuste.
hay un tema en ese entorno que le ha echado un ingrediente de presión a juicio de los observadores de este procedimiento, y fue la carta que firmaron la primera dama, doña Raquel Albaje, y las 3 hijas del presidente Luis Abinader, en favor de las 3 causales y de otros temas que se han contemplado dentro del código ya aprobado en una primera lectura en la Cámara de Diputados, cuando ya fue aprobado en 2 lecturas en el Senado. Y estos son referentes a los feminicidios, la violencia intrafamiliar, el abuso contra los niños, etcétera. O sea, hay varios puntos nodales en la que se hizo una carta firmada por 1000 y pico de personas, muchas personalidades, y que también fue rubricada por la primera dama, doña Raquel Albaje, y por las hijas del presidente de la República, las 3 hijas del presidente. Decía Aníbal de Castro en un comentario en su columna del Diario Libre, que eso demuestra la democratización de la discusión de un tema de esa naturaleza, aún en el propio hogar del jefe del Estado. Ciertamente es así. Alguna otra gente dice que esto es un motivo de presión sobre los pensamientos del jefe del Estado, la decisión que debe tomar el jefe del Estado, cuando el proyecto sea finalmente aprobado y se envíe para su promulgación, porque el Poder Ejecutivo tiene la última palabra después que pasa el tránsito de las cámaras legislativas, Senado y Cámara de Diputados. Ya veremos, pero es una pena que esto esté pasando de esa forma. Y, señores, qué penoso lo que está pasando en Gaza con la hambruna que se ha desatado. Israel ha declarado un alto al fuego momentáneo hasta para permitir que entre ayuda humanitaria, principalmente comida y medicinas, porque lo que se está viendo en la televisión internacional es dantesco. Nos recuerda a Biafra, la hambruna en Biafra. Oh, señores, eso es serio lo que está viviéndose en Gaza. Y no puedo dejar de presentarles, porque lo vi y me impresionó y me gustó tanto que quiero compartir con ustedes, un documental corto que ha hecho el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón del Banco Popular, relativo a los secretos del chef, la historia de la cocina taína y de la cocina criolla. Disfruten este documental del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón del Banco Popular. Después de la pausa viene el conversatorio con Fernando Quirós sobre la ley de autismo en República Dominicana. La cocina dominicana es el resultado de siglos de historia, memoria y mestizaje. En sus ingredientes y técnicas perviven los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios del Caribe, especialmente del pueblo taíno, cuya influencia sigue viva en cada plato que compartimos. Con el propósito de visibilizar este legado, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, celebró el conversatorio Secretos del Chef, Alimentos Taínos en la Nueva Cocina Dominicana, un espacio para reconocer cómo las raíces indígenas continúan nutriendo la identidad culinaria nacional. El encuentro reunió a los chefs Olivier Burr, Alberto Morel y Carlos Esteves, quienes analizaron la vigencia de los alimentos y prácticas taínas en la gastronomía contemporánea dominicana. Muy contento de estar aquí esta noche compartiendo y hablando un poco sobre la herencia que tenemos de nosotros de los taínos. En la parte de la gastronomía vamos a hablar un poco de los ingredientes, de las preparaciones y de los platos que tenemos gracias a ellos. Durante la actividad se resaltó el uso de ingredientes como la yuca, base del emblemático casabe, el maíz, el maní y frutas tropicales como la piña, la guayaba, el mamey y la guanábana. Estos productos formaban parte de la dieta taína y continúan presentes en los hogares del país. La cocina taína es algo súper interesante. Tenemos ingredientes y sazones como la vija, técnicas culinarias, productos tanto del mar, de la tierra y de la agricultura de los taínos que nos han donado y que tenemos que definitivamente integrar en nuestra cocina para darle valor a ese patrimonio
de la cocina taína que es tan relevante, tan importante para nosotros los dominicanos. También se abordó el aporte de los alimentos provenientes del mar y los ríos, como el pescado, el caracol y los crustáceos, una fuente importante de proteína en tiempos precolombinos. El conversatorio también abordó el valor de la guayiga, una raíz tóxica que, gracias al conocimiento taíno, podía procesarse y consumirse como fuente alimentaria. Una de las técnicas más destacadas fue la barbacoa, estructura de madera para cocinar lentamente al fuego, cuya eficacia y sabor ahumado se han popularizado a nivel mundial. El término de origen taíno ha trascendido fronteras y se mantiene vigente en múltiples culturas culinarias. Pensando en la herencia taína, nosotros pensamos en la isla y qué hay en la isla, qué se puede usar, qué técnicas se puede usar, qué hacen sentido aquí para la isla. Más allá de los ingredientes, los chefs coincidieron en que la gastronomía taína estaba profundamente conectada con la naturaleza, basada en prácticas sostenibles, estacionales y comunitarias. Con este tipo de iniciativas, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón continúa promoviendo el conocimiento sobre profundizar en nuestras raíces precolombinas. Pueden visitar el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, donde se exhiben más de 350 piezas arqueológicas que narran la historia de nuestros ancestros. El centro abre sus puertas de martes a domingo de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, en la calle Isabel la Católica de la zona colonial. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que me acompañan. El presidente Luis Abinader dijo en la última semanal, a propósito de una pregunta periodística, que el gobierno contempla para el año próximo sacar una partida del presupuesto nacional para dedicarla a los programas de asistencia, de apoyo, de ayuda a niños y personas con problemas, síndrome de Down, déficit de atención, síndrome de Asperger, todo este comportamiento que sufren muchas familias en República Dominicana y en el mundo, pero en República Dominicana, y nos aterrizamos aquí, porque no es un tema de una persona que tiene la condición, sino que eso abarca la familia, el entorno, los amigos, a todos los niveles. Y inmediatamente salió la voz respondona, una voz respondona positiva, que ha llevado una lucha a lo largo de los últimos años, titánica, en favor de que el país, de que la autoridad, de que la administración actúe en favor de aliviar el tránsito difícil y complejo de una familia, de un entorno, cuando hay algún padecimiento de esta naturaleza. Fernando Quirós, a quien conozco desde que llegó jovencito a la capital junto con su hermana Margarita, y llegó con esas ansias y esa decisión de ser un profesional, de ser una persona de utilidad, de ser una persona que pudiera transmitir como periodista los episodios y los hechos importantes del país. Trabajamos juntos en Última Hora, siempre les recuerdo con esa pasión de destacarse, de salir adelante, que es lo que tiene todo joven que ven
que el futuro está en las puertas y que hay que solamente abrazarlo y alcanzarlo. Fernando Quiroz dirige una de esas organizaciones que luchan en favor de estas personas con estas condiciones. Lo tengo aquí con él hoy. Aceptó venir. Qué bueno. Fernando, gracias. Rudy, qué placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta invitación y esta oportunidad sobre todo. Sí. Y lo recuerdo tal como dice, el primer director de periódico con el que tuve contacto fue con usted. Y para mí siempre lo recuerdo con mucho agrado. Gracias. Lo que somos. Así es, así es. Fernando, ¿cuál es la situación del estado de la ley? ¿Y cuál es la situación de las demandas que ustedes hacen, precisamente ya como estructura, como organización, en favor de estas condiciones que sufren muchas personas en República Dominicana? Sí, bien. Lo primero comenzar diciendo que junto a mi esposa Irana, Flavia Luciano, somos padres de un adolescente de 16 años, de Fernando Gabriel, quien tiene cualidades de pintura, y está dentro del espectro autista no verbal. Desde hace unos 15 años nosotros llevamos una batalla de poder llevarle a él mejor calidad de vida, de mejorarle su comportamiento, porque el autismo ya hablé de que tiene una limitación del habla, la comunicación no verbal, se comunica de otra manera, el comportamiento, las hiperactividades y demás, y muchas veces lo que tiene que ver con lo social, la socialización. Esos tres elementos son lo que impactan el neurodesarrollo de esa persona con autismo. Pues nosotros, al ver en paralelo lo que viven otras madres y otros padres, cientos de familias dominicanas, en espacios de terapias, en espacios públicos, en espacios recreativos, decidimos crear la Mesa de Diálogo por el Autismo. Esa Mesa de Diálogo por el Autismo dio pie a conversatorios e inspiró la ley 3423, que es la ley que tiene que ver con la atención, protección e inclusión de las personas con autismo y sus familias. Esta ley fue promulgada por el señor presidente de la República el 5 de junio de 2023. Hace 2 años. 2 años justamente. Pues esa ley manda que 120 días de su promulgación se emitiera un reglamento. Ese reglamento no se emitió mediante el decreto 403-24 hasta el 24 de julio de 2024. Un año después. Casi 10 meses después, yo lo conté 294 días después. Okay. Pues hoy estamos en julio de nuevo, al 25, y de lo que manda la ley, de su aplicación, de su reglamento, no se ha hecho nada. Y tal como dice usted, el presidente de la República en la semana la anuncia a petición de una pregunta de una periodista que a propósito es madre de un niño con autismo, le dice que ahora se tomará en cuenta para el presupuesto mínimo, y me llamó la atención que él recalcara mínimo para la atención del autismo. Pero más que no se ha aplicado la ley en ninguna de sus letras 2 años después, y mucho menos se ha dedicado un centavo para su aplicación. Lo que me llama de la atención es que el señor presidente de la República esté hablando de asignación de un presupuesto cuando la ley y su reglamento manda es que las instituciones que tienen que ver con esta aplicación hagan los apartados o su capítulo presupuestal para aplicar esa ley. Estamos llamando Ministerio de Educación, ¿cuáles son esos? Salud Pública, Infotet, el CONADIS, que es el organismo rector del tema de discapacidad en el país, y ahí intervienen Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, otras instituciones. ¿Por qué? La ley, ¿qué es lo que manda? La ley lo que está llamando es a que haya una detección temprana de ese niño con autismo para una intervención integral con las situaciones psicológicas, médicas, educativas, recreativas, todo lo que incluye, y que un padre y una madre, y yo soy testimonio de eso, no lo puede cubrir. Porque si usted fuera a cubrir integralmente un niño o una niña con autismo en la República Dominicana, incluyendo colegio, persona que la atiende, se puede rondar 200,000 pesos. Nosotros hemos llegado al mes a ese tema. Entonces, es el Estado, conforme a la ley, quien tiene que aplicarlo. Entonces, es como inexplicable que a 2 años un gobierno
que se llama inclusivo, un gobierno, y tengo que reconocer del presidente de la República por lo menos que promulgó la ley. No existía y teníamos 15 años en esa lucha. Pero si se promulga, usted no puede argumentar que faltan recursos, porque del Ministerio de Educación, donde pasó por decreto los centros CAI, al final de año se ha tenido que ver con devolver dinero, presupuesto, porque no fue ejecutado. Y en los almacenes quedan miles de tablets, miles de computadoras, miles de instrumentos que incluso pueden servir a la población con autismo. Entonces, yo lo que he visto como papá, don Rudy, a toda la audiencia, es como una especie de indolencia pública y privada, porque aquí no creamos conciencia. Usted ve que un niño o una niña con autismo le hace una pataleta en una plaza pública, un supermercado, un restaurante, y la persona, en vez de tener una empatía y solidarizarse, lo que hace una crítica, porque no tenemos conciencia. Y hasta ahí llega la ley, a través de los medios de comunicación, que se creen campañas de concienciar a las personas para que primero se sepa lo que es el autismo y luego saber cómo cooperar, porque nosotros tenemos que marchar hacia una sociedad inclusiva, y no solo por el autismo. Ahí está el tema. Por todo tipo de discapacidad, hasta por el tema de personas ya llegando a una tercera edad. Aquí usted, qué bueno que usted habla de esa publicidad propositiva, de que ayuda, de que solidariza, porque aquí no creamos conciencia. Usted ve una persona no vidente o una persona entrada en edad y ni siquiera ayuda a cruzar una calle. Hemos perdido hasta esa solidaridad como dominicanos. Le pasamos por el lado. A veces al dominicano se le da un carro y alguien se detenía a preguntarle, ¿pasa algo? ¿En qué lo puedo ayudar? Entonces nosotros estamos caminando hacia un corazón duro, y qué pena que sea la parte política y la que toma las decisiones, la que no toma la iniciativa. Porque, por ejemplo, yo digo, si esa ley está llamada a hacer un registro nacional de personas con autismo y sus familias, no necesita presupuesto inicialmente para usted dar ese paso, porque usted puede tomar la Oficina Nacional de Estadísticas, Educación, Salud, las instancias donde suelen registrarse las familias dominicanas, porque usted tiene que tocar la puerta de una escuela, claro. Usted tiene que ir a un hospital, y lo primero que le van a registrar que tiene su niño, su condición. Ahí mismo pueden agregar la condición socioeconómica de esa familia, si ha tenido algún tipo de terapia o no. Usted sabe que me acaba de llamar yo en el tránsito de mi casa al canal, una presidenta de fundación que me reporta, tenemos que ayudar a una señora de San Pedro de Macorís que tiene una hija con un autismo de 23 años y tiene que tenerla amarrada en la casa. Terrible. Porque ella no tiene medicación, y dice ella no tiene cómo trasladarse a Santo Domingo, e incluso en el pueblo, en San Pedro de Macorís, si tuviese que trasladarse a un lugar, tiene que pagar un taxi que no tiene, porque la joven se le tira de la motocicleta, si es un motor donde van, y le arrastra los pies. Entonces estamos viviendo, hablando de un caso, yo le puedo a usted relatar decenas de casos, del Ceibo, de San Cristóbal, del Cibao, del Sur Lejano. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que tiene el Estado? Y qué bueno que lo tiene. 4 centros CAI, desbordados totalmente. Ahí yo quiero llegar. Antes de la ley, y aún dentro del tiempo que no se ha aplicado la ley, ¿qué ocurre? No hay un registro, por lo que me planteas. No hay. Pero ustedes llevan un registro aparte, o tienen alguna forma de tener más o menos una idea de un registro, primero. Y segundo, no hay ninguna institución, sea salud pública, sea educación. Tú mencionaste los dos, yo pienso en los dos rápidamente. Uno porque tiene mucho dinero y hasta le sobra el dinero, y además de eso tiene que ver con la formación y educación de nuestros jóvenes, para comenzar por ahí, y otro porque tiene que velar por la salud, y esto es salud de los jóvenes. Hasta el momento, esas dos u otras entidades del gobierno, del Estado Dominicano, no hacen nada. Hasta el momento no. Con el agravante, don Rudy y señores televidentes, que con el inicio de este gobierno en el 2020, usted sabe que fue eliminado el despacho de la primera dama. Sí. El despacho de la primera dama es que crea los centros CAI.
Para que la gente tenga una idea, los centros CAI son centros de atención integral a personas con discapacidad. Atiende a una población con autismo, con síndrome de Down y parálisis. Esos centros... Básicamente. Esas tres condiciones. Esos centros están en la avenida Luperón, en Santo Domingo. Que es el más grande. Está en Santo Domingo Este, que es el más reciente, que todavía no está a toda capacidad. Está en Santiago y está en San Juan de la Maguana. Pues les vuelvo a decir que esos centros tienen en suma una lista de espera de más de 3,000 familias que han solicitado algún tipo de servicio. Cuando una persona, una familia, póngase que julio 2025 toca la puerta del CAI, les registran, esa familia tiene que esperar 3 y hasta 4 años para comenzar la atención. 3 o 4 años. 3 o 4 años. Certificado, admitido por ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienen un plan riguroso, porque no pueden desplazar a ya un paciente que tienen para entrar otro, porque se necesita, ¿verdad?, de un servicio continuo, frecuente, porque no tienen la capacidad de respuesta de los profesionales. Y ahí yo quiero llegar. Si usted aprueba una ley de autismo y tiene que asignarle los presupuestos, y esa ley habla de crear centros educativos o aulas para atender a estos muchachos, si habla de que tiene que crear espacios de acogida permanente o de paso para cuando el papá o la mamá muera, ¿qué pasa con esos niños con autismo? ¿Quién lo atiende? Porque yo no le estoy diciendo a usted, y cada caso no le vamos a restar mérito, pero no es lo mismo usted tener un hijo con síndrome de Down y hasta, vamos a decir, con una discapacidad motora. No es lo mismo que con autismo, porque el niño o la niña con autismo, ¿qué es lo que le pasa? Que representa hasta un peligro para su vida por su movilidad. No tienen conciencia del riesgo. Están en la calle y se pueden lanzar, están cerca de una piscina y pueden caer, porque ellos no saben lo que representa el riesgo. Entonces, les resumo finalmente, no se ha planificado cuántos profesionales necesitamos, psicólogos, psiquiatras, personal diverso de atención, maestros, asistentes. El mismo Servicio Nacional de Salud acaba de admitir recientemente que hay unos 17 psiquiatras en todo el país para atender población infantil. Correcto. Y yo lo admito y yo lo sé, porque nosotros tenemos que buscar 5 y 7 mil pesos por una terapia, por una consulta psiquiátrica. ¿Qué pobre puede atenderlo eso? Sí. Si no es el Estado. Y no planificamos hacia dónde vamos. Según los estudios que ustedes han hecho y el seguimiento que le han dado, ¿qué población más o menos ustedes entienden que hay en edades primarias hasta los 18, 19, 20 años, para ponerle un rango de personas con síndromes autistas y de Down y de Asperger hay en República Dominicana? ¿No hay una estadística más o menos? Lo que nosotros nos llevamos como parámetro, incluso para aportar para la creación de la ley, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice? Que dice que de cada 88 niños en el mundo, uno por lo menos nace con autismo o tiene la condición de autismo. Esa cifra baja más en Estados Unidos. Hay estados en Estados Unidos que hablan hasta de cada 55 niños, uno nace con autismo. Claro, ahí se da una situación que es muchas veces por tener el servicio de seguridad social y demás. Porque una de las ventajas de la ley es que tiene que haber una cobertura de la seguridad social. Es que tiene que haber una garantía del servicio de la Red Nacional de Salud para estos muchachos. Es que tiene que haber la parte deportiva, recreativa. Yo le voy a hacer una anécdota familiar. Antes de la pandemia del COVID-2019, nosotros teníamos nuestro niño en lo que vamos a decir una especie de terapia de natación, o el aprendizaje de natación. Pues hemos intentado 3 veces, después de la pandemia, nosotros reinscribir a nuestro hijo. En una ocasión, en un lugar diferente a donde estaba, ahí nos dijeron que porque ser individual teníamos que disponer de 25,000 pesos al mes para esta terapia, para ese servicio. Cuando quisimos volver donde estaba, nos sentimos rechazados. Nos dijeron que no se podía, porque para eso tenía que disponer un maestro solo. Para eso, o sea, estamos hablando de 45 minutos, media hora.
que no nos podían disponer. De ahí yo le hablé a usted ahorita del corazón duro. Si usted como papá va donde mí, me dice, mira, ese es mi hijo, yo necesito que para que libere energía, para que se concentre, para que se enfoque, para que baje ansiedad, y usted tiene una piscina donde hay 150, 200 niños en diferentes horarios, usted no podría acceder a decir, no te voy a dar la hora, pero te voy a dar media hora para que él se recree. No hay. Usted sale a buscar ahora mismo en el Gran Santo Domingo un espacio donde un niño se recree y no lo encuentra. Probado. Incluso la piscina del Centro Olímpico en estos momentos está siendo remodelada, que pudo haber sido una opción, pero tampoco los disponen. Porque si fuera presidente de la República, usted podría decir cuáles son las necesidades básicas de una población con autismo. Mira, la población básica son que necesitan terapia del habla, terapia ocupacional, clase de pintura, música, depende de lo que el niño, deportivo, fútbol. Entonces nosotros vamos a crear las condiciones para que los ministerios de juventud, los ministerios de cultura, los ministerios de deporte me hagan un levantamiento de esas familias, un registro en función de sus capacidades y sábado, domingo o en el día que pueda ser disponible nosotros hacer esa tarea y disponer. Es difícil para un Estado eso. No debe serlo. Teniendo los recursos. Debe ser prioritario. Teniendo los maestros. Claro, teniendo un parque. Yo me reuní, y lo voy a decir públicamente, con la alcaldesa del Distrito Nacional, con mi hermana Margarita, con mi sobrina Sara, que está en la condición, con mi esposa Irana, con 3 especialistas de las más capacitadas del país, para que nos permitiera los espacios públicos para clases de pintura, para que ellos colaboraran, e incluso en la calle donde hubiera una fundación que es doble vía, que nos crea la condición del espacio que pueda haber dado un reductor de velocidad para que los niños no se vieran en riesgo. Estamos esperando el Parque Mirador Sur por la pintura y estamos esperando el reductor de velocidad para esa calle. Y la ponen frente a una casa porque hay un perrito que cruza y entonces deben protegerlo. Entonces, cuando usted me viene a mí con los discursos, porque me dicen, Fernando, tú eres muy duro a veces con eso, bájale algo. Yo digo, es que usted tiene que ponerse en el zapato del otro. No en el mío solamente, en la madre de San Pedro que no tiene con qué darle de comer, ni con qué darle medicación en el niño. En la que no puede traer el niño de San Cristóbal, porque son 4 CAI. Y si un niño, una familia de Dajabón tiene que bajar con el niño a Santiago, ¿cómo lo hace? Sí. Y de Nagua, ¿cómo lo hace? Entonces nosotros tenemos que... No tienen el problema en la capital. Dime tú si vienen del interior. Entonces ese niño, esa niña nunca va a tener la atención ni calidad de vida. No, ya no el tema de la terapia, de que ese niño pueda estar en una condición con mejor de calidad de vida. Ese niño tiene la situación para comer, que la ley habla de eso. Porque si una madre soltera... es la responsabilidad del Estado. Si una madre soltera, por eso que yo hablo de registro, si una madre soltera perdió el empleo o renunció, porque es otra cosa, la ley habla de permiso para los papás, para que lo lleven a las terapias en los centros de trabajo y tienen que cooperar. Pero aquí lo que hacen es, yo tengo reporte de empresas públicas que han cancelado a la mamá porque han tenido 3 permisos en un mes. La mamá que dice, no, pero yo tengo que dejar yo el trabajo porque el niño representa peligro, claro, hasta de perder su vida. Entonces esa madre no tiene un ingreso económico. Entonces esa madre se va a morir de hambre y su hijo, su niña, porque muchas veces los papás se van. Los papás cuando ven el problema de que, me voy a divorciar, se busca otra esposa. Entonces dejan generalmente esa mujer, yo lo digo en más de un 90%, 80%, para ser quizás un poquito conservador, las madres van solas a las terapias, no van los papás. En casos muy inclusivos van padres, y entonces no va la madre, un 3 o 4%. Entonces estamos viviendo un drama nacional, contamos con una ley que al momento es un poema, porque lo que no se aplica no funciona, no sirve. Claro. Con el agravante de que la máxima autoridad del país, después de 2 años, es que dice, sí, la vamos a contemplar un presupuesto mínimo. Como una concesión. Sí, le vamos a hacer el favor para el 2026. Pero usted está violando una ley, porque eso es lo que tenemos primero que pensar. Que después que una ley entre en vigencia, si usted no la aplica, la está violando. Y hay que verse en esa situación, Fernando, para uno no entender, sino sentir el rigor de eso que pasa a una familia, un entorno, todo el que ve
de alguna u otra forma tiene esa incidencia. Y el trayecto es el siguiente, don Rudy. Si ese niño a los 11 meses, al año y meses, deja de balbucear, deja de mencionar 2 o 3 palabras, como dicen, deja de presentar la sonrisa social, no responde por su nombre, ya hay una alerta y el pediatra tiene que decirle a la madre, algo pasa. Algo pasa y podría estar dentro de ese aspecto. Pero cuando ese niño va creciendo a los 3 o 4 años, que necesita esas terapias, que necesita terapia conductual del habla. Ahí puede estar la diferencia entre ese momento y el resto de su vida. Y que está demostrado que funciona. Claro. Pero usted sabe cuál es el dolor de cabeza grande en este país para las familias con autismo, que no encuentran un espacio educativo donde tener el niño. Si lo inscriben a las 2 semanas, incluyendo centros que dicen que son de élite inclusivo, están llamando al papá, que el niño no se integra, que el niño no socializa. Dice, pero yo te dije que tiene autismo. Es como el terapeuta, que aquí hay cosas que decirle también. Aquí está montado un circuito de negocios que ofrecen servicios a una población con discapacidad, que lo que están cometiendo es estafa. Que te agarran un niño por media hora y dice son 2,000, 3,000 pesos. Y no te ofrecen el servicio que deben ofrecer. Entonces nosotros estamos, pero yo hablaba del sector público y privado, con corazón duro y no creando una conciencia de una necesidad, porque como usted, sabiendo que no me puede resolver un problema, me está cobrando un dinero, hasta cierto punto es una estafa. Claro. Y los grandes centros que están certificados, que te pueden dar un servicio. Yo tengo una cotización de hace menos de un mes, que uno de los montos mensual son 98,000 pesos para atenderte al niño. 98,000 pesos. Mensuales. No mensuales, para atenderme al niño en una terapia. Que me funcionaría como una especie por hora de colegio, de atención, ver lo que tiene, un monitoreo. Pero ¿qué pasa con el niño privado? 98,000 pesos, usted se lo puede decir a Dios eso. Sí, sí. Y yo lo tengo certificado. Terrible. Pero ¿qué pasa con el niño cuando va a la adolescencia? Porque aquí hasta lo CAI dice que hasta los 12 años. La atención. Eso te iba a preguntar, ¿hasta cuándo es el CAI? Ellos no son personas después de los 12 años. Sí. ¿Qué yo hago en mi casa con mi muchacho? El mío, gracias a Dios, yo lo tengo en pintura. Yo digo, bueno, de eso va a vivir y manténlo en broma. Manténlo a nosotros luego de tu pintura. Pero si no se crean las condiciones para que Infotec, de acuerdo a la actitud de ese muchacho o muchacha, pueda tener... Porque hay algunos que llegan a las universidades y se gradúan. Claro. Pero tiene que haber las flexibilidades incluso de los currículos y la conciencia de los maestros y los tutores para ayudarlo a llevar, porque hasta el tiempo, ya está medido, UNIBE lo está haciendo y otras universidades privadas, desde que hay un niño en una aula con una discapacidad, hay una alerta al maestro, ponle atención. En la Ucamaima, te comento, en Ucamaima hay un centro de inclusión. El centro de inclusión. No solamente eso, un centro de inclusión que le da un seguimiento y tiene monitores sombra, lo que le llaman monitores sombra, para darle seguimiento y todo lo que pasa con ese niño, día por día, semana por semana, mes por mes, evaluación por evaluación de notas y todo, tiene que llevar un reporte al centro de inclusión porque es un departamento de la Ucamaima. O sea, no es que hay dos gente que se ocupan, no, hay un departamento en Ucamaima que le dan seguimiento y le dan... ¿cómo decirte? Apoyo continuo a la familia con ese... Porque muchas veces, hasta en un examen, no es lo mismo el tiempo que usted le va a dar a una persona típica que a otro. Así mismo es. Entonces, no, con ese teme la paciencia. Sí, así mismo y entonces, la vara para medir eso es diferente. Entonces, ahí es que queremos llegar. Para que haya equidad, darle a lo que no tiene el otro, tiene que haber inclusión. Claro. Entonces, nosotros estamos viviendo eso. ¿Qué va a pasar con los adultos con autismo? Por eso lo de la ley, para que haya un espacio donde vivir, porque el drama llega a los papás, a la mamá, el sufrimiento, que entran en depresión, un tema de salud mental, porque a veces los muchachos sufren menos que los papás. Porque están en un mundo. Si no se dan cuenta de lo que pasa. No se dan cuenta. Pero cuando le llega la adultez, entonces tienen que enfrentar sus propios problemas, sus los desafíos. Entonces, ahí sí es verdad que si no están preparados debidamente para eso, ahí sí es verdad que la cosa... Entonces nosotros hemos hecho ese 360
de lo que es una familia, una condición con autismo, desde que hay una alerta, hasta la adultez. Entonces, está llamado el Estado a responder, pero con voluntad política y con acciones, porque lo que ha habido hasta el momento es una indolencia. Pero uno se queda incluso en shock. Yo me supongo que mucha de la gente que nos está viendo piensa lo mismo que pensamos nosotros aquí. ¿Cómo es posible? Eso no es increíble. Eso como que no Eso tiene... como que usted lo dice. Sí, como que no te lo creen. Y usted sabe qué, en ningún momento, ninguna instancia oficial ha salido a decir qué está haciendo, qué fase lleva. Nadie lo ha dicho. Eso todavía es una desconsideración. Claro, no tienen ustedes que salir como institución, como organización, como padres. Es que tienen que buscarlos ustedes. Claro, porque la ley es que eso debe ser lo que debe hacer un Estado. Y yo creo que usted, por ejemplo, yo sé que está llegando al final, por ejemplo, en Chile, el presidente Gabriel Boric, él hizo un anuncio después de la ley y lo hizo en la Casa de Gobierno. Y decoraron la Casa de Gobierno incluso alusivo al tema del autismo, con los colores, con el azul y demás. Y se veían los niños cargados, y se veía por ese gesto y ese símbolo, después de aprobado la ley, manda una señal y dice, mira, nosotros estamos con esto. Lógico. Y lo vamos a hacer. Pero aquí no ha habido nada. No ha habido nada. Qué penoso eso, qué penoso. Y uno que ve tantas discusiones bizantinas y ve tanto dispendio a veces de dinero, que a veces no es dispendio, pero que usted tiene que establecer cuáles son las prioridades. Y las prioridades del Estado, como Estado, no del gobierno ni del presidente, del Estado. Sí, como un asunto de Estado. Sí, como tal, está consignado en la Constitución, la garantía de la seguridad, la vida, el desarrollo de su gente. Y que usted vea una familia sufriendo, un niño a veces maltratándose, y no le ponga caso a eso, ya usted puede hablar del nivel de lo que estamos viviendo. Sí, es terrible. Es terrible. Fernando, gracias. Siempre, a ustedes. Oye País está abierto. Sí, muchas gracias. Está abierto y ojalá que uses este medio. Sí. Cuando quieras, cuando tengas la necesidad, la oportunidad, a veces no solamente para la queja y para la demanda y para la crítica, también para la oportunidad de dar gracias y motivar a otros en inspirar, cruzadas. Son cruzadas como esta. Yo me he sentido muy bien y le agradezco el momento y el espacio. Estamos abiertos. Sí, gracias. Y no de palabra, úsalo. No, y de hecho. Gracias, Gracias, Rudy. Buenas noches. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Fernando Quirós. Más que padre, como un ciudadano. Hay que estar ahí para saber lo que es eso. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.